Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias de corazón por todo el cariño y el interés que me han mostrado. Les deseo mucha salud y felicidad. Hoy vamos a continuar con el episodio 15 SAC2 Así sales Usarios, donde seguimos con la historia de la joven Lee Tu-Tien. Acompáñenme y no se lo pierdan. A primera hora de la mañana, en plena obra, Jack supervisaba el vaciado de concreto en los cimientos del nuevo edificio cuando su teléfono comenzó a sonar. Era su madre. Su voz sonaba algo débil. Le comentó que desde la noche anterior se sentía mareada y con dolor de cabeza, pero no quiso molestarlo. Jack frunció el ceño, le pidió que tomara su medicamento para la presión arterial y descansara de inmediato. Luego reorganizó el trabajo y le pidió a la ingeniera Huong que se encargara temporalmente, mientras él regresaba rápidamente a casa. Nada más llegar, llamó a la doctora Wei para una revisión urgente. Tras examinarla, la médica confirmó que su madre estaba teniendo una recaída de hipertensión causada por los cambios bruscos de clima y le recomendó reposo absoluto y una dieta baja en sal durante unos días. Jack se sentó junto a la cama, le acomodó las almohadas, la arropó con cuidado y fue a prepararle una taza de leche caliente. Aunque ya estaba acostumbrado a esos episodios, cada vez que veía a su madre enferma, su corazón se inquietaba. Mientras intentaba cocinar una sopa en la cocina, Tu-Tien apareció en la puerta, llevando una pequeña canasta con algunos huevos y un trozo de carne. Al enterarse por el jefe de la aldea de que la madre de Jack no se encontraba bien, había decidido ir caminando a visitarla. Cuando la señora la vio, su rostro se iluminó. «Estoy mejor, pero con tu visita me siento aún más fuerte», dijo con una sonrisa tierna. Tu-Tien se sentó con timidez al borde de la cama y fue sacando con cuidado las cosas de la canasta. «Solo conseguí esto en el mercado. Espero que le ayude a recuperar fuerzas». Conmovida, la señora tomó su mano con cariño y comenzó a conversar como si ya fueran familia. Jack, al subir desde la cocina y ver la escena, se detuvo unos segundos. La observó en silencio antes de intervenir con algunas palabras de cortesía. Luego, Tu-Tien lo ayudó a terminar de cocinar la sopa para su madre. La comida se sirvió poco después. Los tres compartieron una mesa sencilla pero llena de calidez. Tu-Tien se encargó de repartir la sopa, organizar la mesa, mientras Jack servía agua y colocaba fruta fresca. La madre de Jack los miraba con una expresión de felicidad que no podía ocultar. Jack contemplaba a su madre conversando animadamente con Tu-Tien, sus manos entrelazadas, como dos personas que se entendían sin esfuerzo. En ese momento, todo el estrés y el peso del trabajo desaparecieron de su mente. No necesitaba grandes cosas. Le bastaba con regresar a casa y ver aquella imagen, su madre sana, Tu-Tien a su lado. Eso ya era suficiente para sentir paz. La tarde transcurrió con serenidad en aquella cocina modesta. Después de la comida, Tu-Tien ayudó a recoger, guardó los alimentos y preparó un poco de té. Antes de marcharse, volvió a recordar amablemente que tomara su medicina a la hora. La madre de Jack le tomó la mano una vez más, con una sonrisa que no se había borrado de su rostro en toda la mañana. Después de inspeccionar el progreso del vaciado de concreto en el nuevo tramo de carretera, Jack dejó el sitio de obra y condujo por un camino de tierra rojiza que lo llevaba hacia una aldea al pie de la colina. El sol de la primera hora de la tarde no era intenso, pero el calor bastaba para empaparle la camisa de sudor. Ese día tenía una misión importante, algo que debía hacer sin falta. Tras tomar algunas curvas y desvíos, se detuvo al borde del camino para preguntar cómo llegar a la casa del señor Quan, un hombre mayor que alguna vez había sido dueño de una pequeña granja, hoy abandonada desde hacía años. Juan vivía solo, en una casa de madera antigua oculta entre hileras de palmas y campos de yuca. Jack tuvo que cruzar un sendero estrecho cubierto de bambú para llegar hasta allí. El señor Quan lo recibió con una taza de té caliente y un apretón de manos firme. Tras intercambiar unas cuantas frases de cortesía, Jack fue directo al asunto. ¿Puedo comprarle ese terreno? Quan asintió. La propiedad tenía escrituras en regla, y aunque la casa estaba deteriorada, la base seguía siendo sólida. Del antiguo cultivo solo quedaban hierbas altas y algunos árboles frutales. El precio que pidió fue de 250 millones. Jack no regateó de inmediato, solo meditó en silencio durante unos minutos y respondió con voz calmada. ¿Podría dejármelo en 210 millones? No lo quiero para revender. Es para alguien que necesita un lugar tranquilo donde vivir. Quan lo observó unos instantes, luego sonrió con comprensión. Viendo tu sinceridad. Está bien. Quedamos en ese precio. La transacción se resolvió rápidamente. Firmaron el contrato esa misma tarde sobre una mesa de bambú algo tambaleante, en el centro de la vivienda. Jack hizo la transferencia en el acto y recibió los documentos legales y el título de propiedad recién impreso, con el papel aún oliendo a tinta fresca.
Salió al patio y contempló el terreno de más de 300 metros cuadrados. La vieja casa de techo de tejas desteñidas se alzaba en medio del jardín salvaje. La maleza le llegaba a las rodillas, la cerca de bambú estaba casi podrida, pero a sus ojos, ese lugar tenía otro valor. No era solo tierra, era un nuevo comienzo. Permaneció un buen rato de pie con el viento agitando suavemente las hojas de los plátanos junto a la casa. Apretaba los documentos contra su pecho, con la mirada fija en la distancia, en dirección a donde estaba esa joven que luchaba cada día por una vida en paz. Nadie sabía que había comprado ese terreno para ella, y él tampoco pensaba contarlo, bastaba con decirle: un amigo me lo prestó, eso sería suficiente. Con tal de que ella se sintiera en casa, con tal de que tuviera un techo y un camino propio, sin sentirse en deuda. De regreso, Jack se detuvo en una tienda para comprar algunas herramientas. En su mente ya visualizaba la cocina ordenada, un huerto lleno de verduras, y a una mujer trabajando con dedicación en medio de ese espacio, sin miedo, sin tener que agachar la cabeza. Y si el destino lo permitía, él estaría cerca. No para ser su héroe, sino para estar ahí, en silencio, dispuesto a ayudar cada vez que ella lo necesitara. Sin necesidad de palabras, solo presencia, solo amor. Por la tarde el cielo se despejaba lentamente tras la lluvia de la mañana. Jack acababa de llegar a casa cuando vio a su madre esperándolo en la sala. Ella sirvió una taza de té, se la ofreció con una sonrisa tranquila y le preguntó en tono suave: últimamente sales muy temprano hacia la obra, vuelves tarde, y además llevas a tu tía a comprar cosas. ¿Será que hay algo en tu corazón que no me estás contando? Jack se sonrojó levemente. Guardó silencio unos segundos antes de responder con calma: solo quiero ayudarla a estabilizar su vida. Ella ha pasado por muchas cosas, y no quiero que sienta que es una carga. Su madre asintió. Su mirada serena reflejaba comprensión. Eres un hombre sensible y con buen corazón, y me alegra que pienses en los demás. Pero si de verdad la quieres, no te limites a ayudarla. Haz que ella se sienta querida, libre de elegir una nueva versión de sí misma. Más tarde, Jack llevó a Tutien por un camino de tierra que serpenteaba por los márgenes del pueblo. Atravesaron colinas, y se adentraron por una pequeña vereda hasta detenerse frente al terreno que Jack había comprado el día anterior. Ante sus ojos se encontraba una casa modesta, de una planta, con techo de tejas gastadas y un amplio jardín cubierto de maleza. Viejas tinajas, árboles frutales envejecidos y un emparrado seco contaban la historia de lo que alguna vez fue una pequeña granja, ahora olvidada. Jack bajó del coche primero, se giró hacia ella con una sonrisa suave. Puedes echarle un vistazo. Si te parece bien, podrías quedarte aquí un tiempo. Es de un amigo que la dejó desocupada y me la prestó por un buen tiempo. Sería una pena tenerla vacía. Tutien avanzó lentamente hacia el patio. Observaba cada rincón, conmovida y algo confundida. Aunque la casa era antigua, se veía firme. En el porche todavía colgaba una hamaca rota, y el polvo cubría los marcos de las ventanas. Miró a Jack con cierta inquietud. ¿Y si me quedo aquí? ¿No te parecerá una molestia? Jack la miró directamente, con voz tranquila. No me molesta ver que alguien vive con dignidad. Ella bajó la mirada sin responder. Dentro de sí, una emoción silenciosa crecía. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba tanto por los pequeños detalles de su vida. Al caer la tarde, Jack le entregó las llaves antes de marcharse. Si necesitas algo, solo llámame. Ya no estás sola. Ella se quedó allí, de pie, mirando cómo su coche desaparecía entre los árboles, aún sujetando el manojo de llaves con fuerza. Sentía algo nuevo en el pecho, mezcla de gratitud y pudor. Al regresar a la casa, comenzó a barrer el patio, a limpiar las ventanas. Cada gesto era lento pero decidido. Tal vez, por fin, este sería el lugar donde realmente comenzaría de nuevo. No porque alguien se lo pidiera, sino porque ella misma así lo había decidido. A primera hora de la mañana, el aire fresco envolvía el nuevo terreno. Tutien se había levantado temprano, se recogió el cabello con una cinta sencilla y comenzó a limpiar el jardín. Recogía cuidadosamente trozos de ladrillo roto, podaba ramas salvajes que bloqueaban el paso. Aunque aún no se acostumbraba del todo a la rutina de este nuevo lugar, su corazón se sentía más liviano que durante los días que pasó encogida en la choza húmeda del bosque. Jack llegó justo cuando ella barría el patio. Llevaba puesto su casco de seguridad, una camisa blanca con las mangas arremangadas, y sostenía el teléfono mientras discutía temas de trabajo. Se acercó mientras hablaba, y al verla, Tutien levantó la cabeza y lo saludó con una leve inclinación. Él le devolvió la sonrisa, con una mirada más suave que de costumbre. El lugar aún estaba desordenado, hierba alta por todas partes, escombros esparcidos, una cerca ladeada y el alero cubierto de polvo. Pero para Tutien, aquel espacio era un regalo inestimable. Jack le preguntó si ya se estaba adaptando, si necesitaba algo más. Ella negó con la cabeza, le dijo que todo iba bien.
que solo necesitaba un poco más de tiempo para preparar el huerto y comenzar a sembrar. Jack asintió y prometió traerle más herramientas esa misma semana, si las necesitaba. Durante un momento llamó a su madre para saber cómo seguía y le avisó que más tarde pasaría por la obra en construcción del complejo urbano. Su madre le dijo que ya se sentía mucho mejor y le recordó que no se saltara las comidas. Jack bromeó con ternura, diciéndole que aún lo cuidaba como si fuera un niño de 3 años. Tras conversar un poco con Tutien, Jack se disponía a marcharse, pero al verla limpiando con dedicación cada hoja de la puerta de madera, decidió quedarse un rato más para ayudarla. Juntos barrieron, repararon una vieja cañería, recogieron la basura y la llevaron al borde del bosque. Jack instaló una lona grande para cubrir una parte del patio y protegerla del sol del mediodía. Mientras trabajaban le enseñó cómo clasificar los residuos, cómo regar las plantas en el horario correcto e incluso pensó en instalar paneles solares para facilitar la iluminación nocturna. Tutien lo escuchaba en silencio, memorizando cada palabra, con los ojos brillando como los de una niña que por primera vez recibe una enseñanza sincera y paciente. Al mediodía, Jack la llevó al fondo del jardín para recoger hojas de té fresco. Después se despidió. Antes de subir al coche, se volvió hacia ella y dijo con voz firme pero amable: «Quédate aquí con calma, ve reconstruyendo todo poco a poco. Este terreno es suficientemente amplio para cultivar. Si necesitas semillas o fertilizante, solo tienes que escribirme». Tutien asintió sin poder expresar con palabras lo que sentía. Jack no la interrogaba por su pasado, no exigía explicaciones, solo se mantenía cerca, lo justo para que ella no se sintiera abandonada. Y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a creer que sí era posible empezar una vida sin huir de nada. Una vida que esta vez podría ser realmente suya. Aquella tarde, Jack regresó a casa tras una jornada larga. Su madre estaba sentada en el porche leyendo un libro, el rostro más sonrosado y saludable que en días anteriores. Él suspiró aliviado y se sentó junto a ella. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. «Mamá ya está bien, no te preocupes tanto. Cuéntame, ¿cómo va todo con Tutien?». Jack le relató que había llevado a Tutien a una antigua casa, que ahora estaba limpiando para empezar a cultivar y criar animales. Al escuchar esto, su madre asintió con satisfacción. Dijo que, mientras ese lugar le brindara seguridad y estabilidad, ella estaría feliz de apoyar. Luego le pidió que comprara algunos artículos necesarios y, si tenía tiempo, que la llevara a visitar a la joven algún día. Después de la cena, Jack y la ingeniera Huang fueron a la obra del nuevo complejo urbano. A pesar del sol abrasador, el equipo trabajaba con seriedad. Jack recorrió cada una de las viviendas, inspeccionó 14 casas que ya estaban al 70% de construcción, de las cuales 5 estaban a punto de entregarse. Dio instrucciones claras a los ingenieros y obreros: mantener el ritmo, pero sin sacrificar la calidad. Todos asintieron, percibiendo en él la firmeza y el compromiso de un verdadero líder. Al anochecer, Jack pasó por la casa de Tutien llevando algunos paquetes de fideos instantáneos. La encontró en el jardín, cortando hojas de plátano. Llevaba el cabello recogido y tenía barro en la ropa, pero su mirada brillaba. «Tengo hambre», dijo Jack, mostrando las bolsas. «No sé si ya comiste». Tutien, sorprendida, soltó una pequeña risa. Justo iba a cocinar una sopa. Se sentaron junto al fuego de leña, calentaron agua y prepararon los fideos. Aquel plato simple se transformó en una cena reconfortante para ambos. Al terminar, Jack murmuró: «Mañana te llevo a comprar algunas cosas personales. Ese cepillo de dientes viejo ya no sirve». Ella dudó un instante y luego asintió. «Solo necesito lo básico, no compres de más». Fueron juntos a una tienda del pueblo. Jack compró una manta, una esterilla, un mosquitero, cepillo, toalla. En total, unos 350.000 dongs. Mientras pagaban, la dueña del local observó a Tutien y susurró: «¿No es esta la esposa de Chien, la que se fue de casa?». Tutien se quedó paralizada. Su rostro palideció. Las habladurías que siempre había temido volvían a aparecer frente a ella. Pero Jack, sin alterarse, sacó la billetera y pagó sin decir una palabra. Al salir, le habló con voz serena pero firme: «Aquí venimos a comprar cosas, no palabras». Ella lo miró con los ojos vidriosos. En medio de las miradas inquisitivas, tener a alguien que la defendiera sin necesidad de escudos ni explicaciones era más que suficiente. Lực tự tiên đứng đó, lặng lẽ nhìn chồng cũ và cảm nhận rằng từ nay mọi thứ đã chấm dứt. Không còn mái nhà, không còn tài sản, không còn chút tình nghĩa xưa. Chỉ còn lại nỗi đau chát đắng, quyết định chia ly với quá khứ. Tự tiên siết chặt chiếc áo cũ kỹ, cúi đầu và quay lưng rời đi. Trưởng thôn mặc dù đầy tiếc nuối, chỉ biết
theo bước chân cô, để lại sau lưng một gia đình bạc bẽo và một cuộc đời cay đắng. Tử Tiên ngồi thu mình bên hiên nhà, đôi bàn tay gầy gộc run run ôm lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má hốc hác. Cô không còn đủ sức để gạt đi những giọt lệ tủi nhục, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nỗi đau đang dâng tràn trong lòng ngực. Những tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà vọng ra như những nhát dao cứa vào trái tim cô. Trong khi Hường, người đàn bà mới được rước về, đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng,